El bautismo de Jesucristo. Introducción del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro?». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puestas todas mis predilecciones». El texto del Evangelio comienza con una nota geográfica. Jesús va de Galilea al Jordán para hacerse bautizar por Juan el Bautista. En su camino, Jesús no se declara el Mesías, no predica, sino que se sitúa con la gente queriendo ser bautizado y mostrando su solidaridad con el pueblo pecador. Jesús no se aísla, sino que sale al encuentro de los hombres, aunque estén marcados por la herida del pecado, y se compromete por ellos, como se comprometió haciéndose hombre en el seno de María. Hay pues un plan en este movimiento de Jesús en su itinerario de salvación. «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro?», dirá el Bautista al ver a Jesús. Nos encontramos ante el desconcierto del profeta, que unos versículos antes había dicho: «Aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias». En la meditación del Papa Francisco del 12 de enero del 2014 va a decir así: «Cuando Jesús recibió el bautismo de Juan en el Jordán, se abrieron los cielos». Esto realiza las profecías. En efecto, hay una innovación que la liturgia nos hace repetir en el tiempo de Adviento. Ojalá rasgase el cielo y descendiese. Si el cielo permanece cerrado, nuestro horizonte en esta vida terrenal es sombrío, sin esperanza. En cambio, celebrando la Navidad, la fe una vez más nos ha dado la certeza de que el cielo se rasgó con la venida de Jesús. Y en el día del bautismo de Cristo contemplamos aún el cielo abierto. La manifestación del Hijo de Dios en la tierra marca el inicio del gran tiempo de la misericordia. Después de que el pecado había cerrado el cielo, elevando como una barrera entre el ser humano y su Creador, con el nacimiento de Jesús el cielo se abre. Dios nos da en Cristo la garantía de un amor indestructible. Desde que el Verbo se hizo carne, es por lo tanto posible ver el cielo abierto. Fue posible para los pastores de Belén, para los magos de Oriente, para el Bautista, para los apóstoles de Jesús, para San Esteban, el primer mártir que exclamó: «Veo los cielos abiertos», y es posible también para cada uno de nosotros, si nos dejamos invadir por el amor de Dios, que nos es dado por primera vez en el bautismo. Dejémonos invadir por el amor de Dios. Este es el gran tiempo de la misericordia. No lo olvides, este es el gran tiempo de la misericordia. ¿Qué es el bautismo? Es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu. Por el bautismo somos regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y hechos partícipes de su misión. Recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra: bautizar. En griego significa sumergirse, introducir dentro del agua.
La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al creyente en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él transformado en una nueva criatura, como explica San Pablo a los Corintios y a los Gálatas. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. Por el bautismo somos portadores de la palabra de Cristo que serena, que enciende y aquieta las conciencias heridas. Y para que el Señor actúe en nosotros y por nosotros, hemos de decirle que estamos dispuestos a luchar cada jornada. Aunque nos veamos flojos e inútiles, aunque percibamos el peso inmenso de las miserias personales, hemos de repetirle que confiamos en Él, en su asistencia, si es preciso, como Abraham, contra toda esperanza. Así trabajaremos con renovado empeño y enseñaremos a la gente a reaccionar con serenidad, libres de odio, de recelo, de ignorancia, de incomprensión, de pesimismo, porque Dios todo lo puede. Jesús comienza su vida pública tras hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán, y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, donde el Espíritu descendió sobre él y el Padre manifestó a Jesús como su Hijo amado. Con su muerte y resurrección, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes de la gracia. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizados por Juan. Y una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. En el bautismo, nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo. La fuerza y el poder de Dios iluminan la faz de la tierra. Haremos que arda el mundo en las llamas del fuego que viniste a traer a la tierra, y la luz de tu verdad, Jesús nuestro, iluminará las inteligencias en un día sin fin. Mediante la gracia que nos eleva al orden sobrenatural, hemos sido creados para alcanzar la dignidad de hijos de Dios. Osadía ciertamente increíble, si no estuviera basada en el decreto salvador de Dios Padre y no hubiera sido confirmada por la sangre de Cristo y reafirmada y hecha posible por la acción constante del Espíritu Santo. La conciencia de la magnitud de la dignidad humana, de modo eminente, inefable, al ser constituidos por la gracia en el Hijo de Dios, junto con la humildad, forman en el cristiano una sola cosa, ya que no son nuestras fuerzas las que nos salvan y nos dan la vida, sino el favor divino. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el Santo Bautismo. En efecto, San Pedro declara a la comunidad conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato de los hechos de los apóstoles continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucitado con él.
¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Los bautizados se han revestido de Cristo. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Apóstol es el cristiano que se siente injertado en Cristo, identificado con Cristo por el bautismo, habilitado para luchar por Cristo, llamado a servir a Dios con su acción en el mundo. Jesús desciende a las aguas ante Juan. En aquellos momentos, el inocente de todo pecado asume todos los pecados de los hombres. Los miles de millones de pecados de los hombres caen sobre sus espaldas y los asume haciéndose pecado, como si fuesen suyos sin serlo. Esta decisión libre le costará sangre y sudor, amor difícil, amor total que llegará a estar crucificado hasta dar la vida por toda la humanidad. ¿Qué sucede cuando se sumerge Jesús a las aguas? Cuando Jesús entra en las aguas y Juan baña su cabeza, son sumergidos todos los pecados de los hombres. Las aguas limpian el cuerpo y por eso son tomadas como símbolo de la limpieza de las almas que se arrepienten ante Dios de sus pecados, mas no pueden hacer. Pero al sumergirse Jesús en las aguas, las santifica, les da una fuerza nueva. Más adelante, el bautismo lavará con las aguas los pecados hasta la raíz y dará la nueva vida con que Cristo conquistará en su resurrección. Serán efectivamente aguas vivas que saltan hasta la vida eterna. Dios se manifiesta. Al salir Jesús del agua sucede el gran acontecimiento. Dios se manifiesta. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. La voz del Padre, eterno amante, el que engendra al Hijo en un acto de amor eterno, dándole toda su vida. El Hijo es el amado, igual al Padre según su divinidad. Es tan Hijo que es consustancial con el Padre. Los dos son uno en unión en el amor. El Padre le dio toda su vida y el Hijo ama al Padre con ese amor obediente que vemos en Jesús cuando desciende a las aguas como hombre que se sabe Dios, desde una libertad humana con la que se entrega por los hombres y ama al Padre. Y el Padre se complace en ese hombre que le ama con amor total y mira a los demás hombres saliendo del pecado y les ama en el Hijo. El Espíritu Santo. La paloma simboliza al Espíritu Santo. Anunció la nueva tierra y la paz de Dios a los hombres después del diluvio, que habían sido castigados por sus pecados. Anuncia el amor a los que quieren vivir de amor. Anuncia junto a Jesús la nueva alianza en que de nuevo el Espíritu de Dios volará sobre las aguas del mundo. Limpiará los corazones con el fuego de su amor, purificará las intenciones, llenará de Dios a todos los que creen y esperen, inflamará de amor a los amantes que desean el amor total, tan lejano al amor propio. Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Jesús es así el Cristo, el nuevo Rey del reino del Padre. Antes los reyes eran ungidos con aceite y la gracia de Dios les daba fuerzas. Ahora el Espíritu mismo invade a Jesús. Podrá actuar con plena libertad en su alma dócil. Le impulsará, le encenderá en fuego divino. Por eso Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Comienza su vida de ungido por el Espíritu que le lleva a lo más lejano del paraíso,
al desierto, donde reza y sufre la tentación de Satanás. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas vienen a hacerse bautizados por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es el Hijo amado. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Ella, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu de Jesús posee en plenitud. Desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con él, descender con él para ser ascendidos con él, ascendamos con él para ser glorificados con él. San Gregorio Nacianceno. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptando por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. San Hilario de Poitiers. En conclusión, el bautismo de Jesús es por su parte la aceptación e inauguración de su misión como siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Ella, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada
a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.